Hola, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico aquí de Academia Paz. Vamos por nuestra semana número 6 de estudio bíblico. En lo personal he aprendido muchísimo y espero que también ustedes estén aprendiendo bastante de la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros a través de este estudio. Entonces hoy continuamos. Voy a compartirles ahí un poco sobre la presentación del día de hoy que se me hizo. Aquí está. Ok. Ahí ya tienen que estarlo viendo. Entonces, nuestro estudio se llama El Camino a la Promesa y estamos viendo desde que el pueblo salió de Egipto hasta que va a llegar a la tierra prometida. Si usted es la primera vez que está viendo este estudio, puede encontrar los otros videos acá en Facebook o en el canal de YouTube de Academia Paz. Ahí puede encontrar los videos anteriores de este del Camino a la Promesa y otros estudios ahí que he estado desarrollando. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Venimos poniendo nuestra vida, venimos poniendo, Señor, todo delante de ti para que seas tú nuestro Señor, para que sepamos, caminemos y creamos, Señor, que realmente tú estás con nosotros. Así que bendícenos. Te pedimos que en este estudio, Señor, a través de tu espíritu y tu palabra nos hables y nos enseñes que podamos crecer, que podamos transformar nuestra vida para poder cada vez ser más como Jesús. Así que, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Entonces, camino a la promesa. Y el día de hoy les había dicho la semana pasada que le puse, ¿está Dios con nosotros o no? Y fue una de las preguntas que el pueblo de Israel hizo. A ver, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Pero ahora vamos a ver en qué contexto y por qué fue que la hicieron. Entonces vamos a empezar a leer en Éxodo 17 del 1 al 2, la primera parte del 2. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Ya era la segunda vez que pasaba y ya habíamos visto lo que pasó y cómo Dios actuó, pero vean cómo actuó el pueblo. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Entonces, vamos analizando un poco. Dice que por orden del Señor, o sea, por mandato, por palabra, por dirección, el pueblo comenzó a moverse. No fue porque Moisés dijo o se les ocurrió, sino que el Señor les dijo, bueno, estuvimos acá, es hora de seguir nuestro camino. Ya habíamos visto también en un estudio atrás que habían llegado a Elim, que era un lugar lindísimo, con pozos de agua, con palmeras, pero ese no era el final de su camino, era una parte, una parada. En donde estaban ahora tampoco era el final de su camino, era solo un momento más. Ellos tenían que moverse, tenían que seguir caminando para poder llegar a la tierra prometida, a la promesa de Dios. Y aquí aprendí algo importante para mi vida. Muchas veces sabemos cuál es la promesa de Dios, pero nos conformamos con algo bonito en medio del camino. Le puedo asegurar que las cosas bonitas en medio del camino, sí, son muy bonitas, nos pueden traer alegría, nos pueden traer paz, pero lo que tiene Dios para nosotros más adelante es mucho mejor. Entonces, no se conforme con pequeñas cosas, porque Dios tiene grandes cosas para usted, grandes promesas para su vida. Entonces, seguía la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, seguía cayendo maná todos los días y salieron a Refidim. No era una distancia tan larga. Vean que habíamos visto la vez pasada que están ahí por el desierto de Sim. Digamos que podían haber sido unos, no sé, 3, 4, 5 días, aunque fuera una semana, como en otras ocasiones. Eh, pero volvieron a reclamar, volvieron otra vez con esa actitud de reclamo a pesar de haber conocido a Dios. Vean en Números 33, 12, 14, dice que cuando los israelitas partieron de Sin, acamparon en Dofca y después en Aluz y llegaron después a Refidim. Entonces no fue un camino que fue seguido, sino que hicieron otras dos paradas. Tal vez no fue tan significativo, no hubo algún problema o algo por el cual reclamaran hasta que llegaron a Refidim. Entonces ellos tenían otros dos momentos
No sabemos si en Dofka o en Aluz había agua o se sentaron para comer, terminaron de comerse las codornices, etcétera. Pero ahí es donde nosotros vemos cómo es un pueblo demandante, cómo es un pueblo realmente que pide y exige, a pesar de que el Señor le da y a pesar de ver el poder de Dios, sigue exigiendo. Y a veces somos así, nosotros somos también igual, el Señor nos da y en el primer momento reclamamos a Dios que por qué nos abandonó, por qué nos deja solo, Señor, pero yo tengo sed, pero Señor, ¿verdad? Y empezamos a reclamarle. Entonces se presentó una nueva prueba. Dice que no había agua, era una necesidad real, era una necesidad válida, pero se les olvidó lo que Dios había hecho. Sí, ellos tenían sed. Pero, ¿y qué pasó con todo lo que Dios había hecho antes? Cuando tuvieron sed anteriormente y Dios hizo. Cuando tuvieron hambre y también Dios hizo. Entonces, muchas veces se nos olvida esas cosas que Dios hace. Y nuevamente vuelven a reclamar y fueron donde Moisés y le dicen, Moisés, pero no hay agua, ¿verdad? Y vean la respuesta de Moisés en Éxodo 17:2, la segunda parte. Dice, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Entonces, analicemos esto. A ver, ¿de quién al final, de quién era la culpa? Que era un poco lo que pongo ahí. Dice, ¿por qué se quejan contra mí? Si acá estamos diciendo que Dios no ha dicho nada, ¿verdad? Pareciera más como una forma de decir, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, sí, yo estoy a cargo, pero ¿por qué me reclaman a mí? ¿A que tienen que reclamarles a Dios? ¿Verdad? Y nosotros a veces evadimos esas responsabilidades. Entonces, no había agua, el pueblo culpa a Moisés, y Moisés, ¿a quién le echa la culpa? No es que le esté echando la culpa directamente, pero si vemos el discurso, dice, ¿por qué me culpan a mí? Porque ponen a prueba al Señor. O sea, quiere decir que les está diciendo, yo no tengo la culpa, pero ustedes están poniendo en prueba a Dios. O sea, entonces, el culpable es Dios. Y aquí recordé un poco lo que había pasado en Génesis con Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿por qué pecaste? Y Adán le dijo, fue la mujer que me diste. Y cuando llega a Eva, Eva le dice, ¿por qué pecaste? Y le dice Eva, por la serpiente que creaste. Al final, el culpable fue Dios. Entonces, muchas veces no asumimos nuestras responsabilidades y siempre le echamos la culpa a Dios. Siempre decimos, fue Dios el culpable, fue el Dios el que hizo esto, es que Dios no permitió lo otro, pero muchas de las cosas también son responsabilidad nuestra. Mucho de lo que estaba pasando en el pueblo también era responsabilidad de ellos. No sabemos si era que podían cargar agua, muy posiblemente sí. Tenían tinajas o tenían algo que podían poner encima de las vacas y arrastrarlo en una carreta y tener agua ahí. Pero seguro se confiaron y ellos decían, no, no, de por sí. Pero cuando vieron que no había agua, ellos no asumieron su responsabilidad, no dijeron, uy, teníamos que haber guardado agua, no teníamos que haber tomado tanta agua, sino que reclamaron a Moisés, pero Moisés les dice, a mí no, yo no soy el culpable, yo no los, ¿verdad? Es Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado a quién tiramos la culpa. Entonces, en esta situación y después de lo que hayan vivido, a ver, Israel podía haber pensado, de sí, ya pasamos por esto, ya pasamos por sed, ya tuvimos de que no había agua, Dios nos llevó aquí, pero después nos llevó a 12 pozos de agua, al final el Señor proveyó, entonces, ¿saben qué? El Señor va a proveer, pero nuestra naturaleza humana no es así. A nuestra naturaleza humana se le olvida lo que Dios ha hecho y entonces se convierte en un pueblo demandante. Seguimos en Éxodo 3, 4, Éxodo 17, 3 y 4. Pero ellos atormentados por la sed, o sea, ven acá palabra que atormentados, siguieron discutiendo con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Vemos cómo la mentalidad del pueblo de Israel dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos? O sea,
en Egipto estábamos bien, en Egipto teníamos agua y, no es, y su mente volvió otra vez selectivamente a lo que tenían en Egipto, pero a no lo que pasaban. ¿Y por qué? Le dicen, ¿por qué nos sacaste? Dios llega y le dice a Moisés, he escuchado el clamor del pueblo, he visto su sufrimiento, voy a sacarlos. Era lo que ellos habían deseado, de los que ellos habían anhelado, ellos habían orado por eso. Y una vez que lo sacaron, dice, ¿y por qué me sacaste, Señor? Señor, ¿por qué me sacaste de esta situación? Señor, ¿por qué me sacaste de este trabajo? Señor, ¿por qué me sacaste de esta relación? Señor, ¿por qué me sacaste de aquí? Cuando era algo que nosotros lo estábamos pidiendo, pero cuando Dios nos saca y vemos que las cosas a veces se complican o que las cosas no salen como nosotros queremos, pero sí dentro del plan de Dios, a veces decimos, Señor, pero yo estaba bien en ese trabajo, aunque el ambiente no era bueno, no me pagaban bien, trabajaba muchas horas, pero por lo menos tenía un trabajo, ¿verdad? O esa relación que era un poco tóxica, que pasaba esto, que pasábamos peleando, pero el Señor por lo menos tenía a alguien. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos eso de que nos devolvemos a nuestro pasado a pesar de haber visto el poder de Dios, de conocer la promesa de Dios para nuestra vida y anhelamos lo que estaba atrás? Entonces, eh, dice, ¿quieres matarnos de sed? Pero el maná no paraba de caer. Eh, ¿Verdad? No había calor porque había una nube que los tapaba. No había problema en la noche porque había una columna. Entonces, Señor, nos quieren matar de sed. Y el Señor dice, pero tienen comida, tienen protección, no hay oscuridad, no hay animales que los puedan atacar de noche. Estaban exagerando su queja, ¿verdad? Porque dicen, quiere matarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras vacas, a todos quieres matar. O sea, era una queja exagerada por parte de ellos. Moisés sabía que el pueblo era injusto con él. Primero no clamó a Dios para decirle, Señor, ¿y qué hacemos? Sino como, Señor, me van a apedrear. O sea, a ver, Señor, y sí, yo soy tu siervo, yo estoy acá, pero vieras que mi vida está un poco peligrando porque estos me quieren matar. Entonces, a pesar de todo eso, uno de los rasgos más característicos también de Moisés es que él aprendió a llevar todo esto delante de la presencia de Dios. Dice que clamó a Dios y Señor, ¿qué vamos a hacer con este pueblo? Yo en lo personal me hubiera deshecho del pueblo y hubiera escogido otro, pero la misericordia y el amor de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Y Dios dijo, este es el pueblo que he escogido. Y él realmente apoya, ¿verdad? A sus escogidos y él camina con sus escogidos a pesar de que a veces no lo merezcamos. Éxodo 17, 5, 6. El Señor dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Dios responde nuevamente de una forma sobrenatural, demostrando su poder proveedor. Le dijo a Moisés, vas a necesitar dos cosas. Quiero que tomes tu vara, la vara que habías utilizado, la vara que te dije aquí en este monte que está más adelante, que era la vara que utilizabas para llevar a las ovejas, y te dije que con esa vara ibas a hacer grandes cosas. Entonces toma esa vara, pero también llama a los ancianos. Y aquí cuando habla de ancianos utiliza una palabra que es saquén, que aquí sí se refiere a personas de avanzada edad. Hay otros momentos en la Biblia que habla de ancianos, pero no se refiere a personas eh, de avanzada edad, sino a personas importantes dentro del pueblo. Pero aquí sí se está refiriendo a personas adulto mayor. ¿Ok? Entonces él dijo, busca la vara, trae a esas personas que son personas de influencia, eran personas importantes, eran personas de descendencia de lo que era Jacob, de las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? De Israel. Entonces dice que los llamen
Y Dios le dijo que él se pararía sobre la roca. ¿Verdad? Porque vean lo que le dice. Dice, llama a algunos ancianos de Israel para que acompañen. Yo, en el versículo 6, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí y golpea la roca. Pero tenía que golpear la roca en la cual estaba Dios ahí. Si Moisés hubiera golpeado cualquier otra roca, no hubiera sucedido nada. ¿Por qué? Porque en esa otra roca no estaba Dios, estaba en esta. Y ahí tenemos que aprender a golpear la roca correcta. A veces Dios nos dice algo y nosotros lo hacemos a nuestra forma y dice, qué raro. Y la bendición, Señor, tú me dijiste que si yo hacía esto iba a pasar esto. Y el Señor yo imagino a Dios diciendo, sí, pero esa no era la roca que te había dicho. La roca que te había dicho era en la que yo estaba, la que yo escogí, en la que te dije que iba a suceder el milagro. Entonces no andemos por la vida buscando rocas que golpear. Golpeemos la roca que Dios nos dice que tiene que ser golpeada, porque su presencia, su voluntad y todo está sobre esa roca en específico. Entonces, Moisés estaba usando la misma vara, había hecho otras demostraciones, pero el poder no estaba en Moisés, el poder no estaba en la vara, el poder no estaba en la roca, era el Dios que estaba sobre la roca utilizando la vara y utilizando a Moisés. El poder que estaba en las tres cosas era el mismo, el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, una de las grandes cosas en todo este viaje que vamos a ver es la presencia de Dios acompañándonos. Entonces dice que, le dice, golpea la roca y saldrán chorros. ¿Ok? Un chorro, según encontré ahí, dice que es un flujo abundante e impetuoso de algún líquido. Y no es poco, no es un chorrito, era un chorro. Dice que, y tras de eso, tenía que ser agua para satisfacer la sed de casi 2 millones de personas. Entonces, no puede ser un chorrito, porque imagínense 2 millones de personas tratando de tomar agua de un chorrito o de algo que nada más corría el agua. Entonces dice que eran chorros, brotaban chorros. Eso es lo que iba a pasar. El agua no sale de las rocas a chorro, ¿verdad? No, no puede. El agua está en el suelo o hay corrientes debajo del suelo, ríos subterráneos y hay que excavar o hay que hacer un pozo. Pero si usted golpea una roca, en el desierto, empezamos también por ahí, le puedo asegurar que no va a salir agua. Y ahí es donde vemos la mano de Dios proveyendo de forma milagrosa. Uno podría decir, a ver, Señor, estamos en el desierto, esos son solo rocas, no hay nada que esté cerca como para decir, o sea, de ahí es que si yo quito la roca es que ahí había una fuente que no habíamos visto. No, fue que rompió la roca y empezó a brotar agua. Y ahí vemos la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todo esto, Dios nunca le reclamó. Vean que Dios nunca le dijo, pueblo, qué barbaridad, todo lo que ha hecho. No, Dios dijo, a ver, Moisés, vamos a hacer esto. ¿Ok? Y vemos nuevamente el amor y la misericordia de Dios. Hechos 17:7. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces Moisés bautizó este lugar con dos nombres. No fue o sea, no fue para decir, oh, vieron todo lo que hizo Dios, nos dio agua, no. Fue para recordar dos malas actitudes del pueblo, para que seguro no se les olvidara. Entonces, la pregunta que ellos hacen realmente deja a descubierto su corazón. Y le dice, Señor, a ver, ¿estás con nosotros? A ver, Señor, ¿realmente estás comprometido con la causa, con mi causa? Yo soy la causa, Señor, así que, a ver, ¿estás comprometido conmigo? Porque te veo un poco ahí de que yo llego y no hay agua, de que yo tengo hambre y no hay comida, tengo que pedírtela, Señor. De que yo necesito esto y no me lo das hasta que yo llegue, Señor. Siento como que no estás siendo proactivo.
Y el Señor está ahí, pero acordémonos que el Señor nos lleva por procesos. Dios no es nuestro siervo, no es alguien que está ahí para estar sirviéndonos, para estar ahí pendiente de nosotros. Dios está ahí y nos da porque a Él se place, porque somos sus hijos y nosotros somos siervos de Él. Y Dios nos da, ¿verdad? Dios siempre va a proveer a sus hijos, Dios siempre va a bendecir a sus hijos. Pero a veces creemos que es al revés, que Dios está para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestras necesidades, para todo lo que nosotros queramos, ahí está Dios. Y yo le digo, Señor, necesito esto, y me lo tiene que traer. Y esa es la actitud que tenía el pueblo. Salió de ser esclavo, pero ahora se sentía Señor. Y el Señor no era el pueblo, el Señor era Dios. Entonces, vamos a ver, esta actitud de los israelitas en realidad fue lo que los llevó a muchos pecados durante todo este proceso. Esa actitud de sobrevalorarse ellos, de creer que se lo merecían por lo que habían pasado, de creer que se lo merecían por su pasado, por su Egipto. Entonces decían, es que Señor, a como estuvimos, me lo merezco. Y no era así. Entonces, en este tiempo de dificultad, los hijos de Israel, directa o indirectamente, dudaron de la presencia de Dios. Ok, algo que tenemos que también recordar es que ellos iban caminando, pero no eran tierras que estaban deshabitadas, que estaban inhóspitas, que no había nadie. Eran tierras que ya estaban con alguien, habían pueblos, habían ciudades, habían casas, y imagínense 2 millones de personas caminando hacia un lugar y la gente seguro los veía pasar y decían, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Aunque muy posiblemente ya todos sabían lo que había pasado en Egipto. Entonces vamos a Éxodo 17:8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim con todo esto del agua, mientras tomaba agua y todo, los guerreros de Amalek lo atacaron. No fue que lo sitiaron, no fue que no, lo atacaron. Quiere decir que entraron, hicieron, y vamos a ver ahora qué hicieron. Entonces, veamos primero quién era Amalek. Amalek era el nieto de Esaú. Esto lo podemos encontrar en Génesis 36:12. Era la quinta generación de Abraham y la tercera de Esaú. Amalek era la tercera generación de Esaú, era nieto. Esaú, como recordamos, era hermano de Jacob. Jacob le robó la primogenitura a Esaú y quedó con las tierras, quedó con todo de su padre. Jacob huye y pasa todo esto y el Señor le cambia el nombre y le cambia el nombre a Israel. De ahí vienen sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que estas 12 tribus de Israel, una era José, que José lo vendieron, llegó a Egipto, después las 12 tribus junto con todos llegaron a Egipto y ahí fue donde empezaron a ser esclavos y ahora habían salido. Entonces se encontraron los descendientes de Esaú con los descendientes de Jacob, ahora Israel. Una lucha que venía de hace mucho tiempo. Entonces, los amalecitas habían vivido en Canaán. Todo esto de Esaú y Jacob había sucedido en Canaán, era la tierra, pero ellos habían tenido que dejar Canaán por la hambruna que había y fue cuando se movieron a Egipto. Pero los amalecitas quedaron ahí. Entonces, muy posiblemente esta noticia de llegar y decir, bueno, vieron que ya salieron los israelitas, vieron que salieron de Egipto, sí, y que Dios les prometió la tierra a Canaán y dicen, suave, suave, pero nosotros estamos en esta tierra. Hay parte de nosotros que habitan en el desierto, pero otra parte que habita ahí en Canaán. Y dice que salieron a su encuentro. Okay, aquí me quedé pensando en algo. ¿Qué hubiera pasado si Esaú no hubiera vendido su primogenitura? ¿Serían los amalecitas los que estarían saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida? No sabemos. Pero está interesante. Nada más la pregunta ahí, sin fundamento de nada. Entonces, los amalecitas dicen que son retratados como un pueblo nómada,
que deambulaba por el desierto Sinaí. Incursionaban también en los territorios del sur de Canaán, que era lo que les decía, había parte de ellos en Canaán, y llegaron a establecerse en la tierra ubicada entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. El lugar más común que se asocia con ellos es un lugar que se llama Cades. Y dice que los amalecitas atacaron sin provocación alguna por parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no hizo nada. El pueblo de Israel no dio señal de nada para querer atacar o querer hacer, sino que los amalecitas simplemente los atacaron. Los amalecitas eran guerreros, tenían más fuerza, estrategias y armas más que Israel. Entonces, volvemos y vamos a ver esta historia, que fue lo que pasó con los amalecitas, en Éxodo 17:9. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Entonces, recordemos que ellos habían sido un pueblo esclavo. Cuando salieron de Egipto, Dios derrotó a los egipcios, no fue el pueblo de Israel. Ahora Dios dijo, si los llevo por el lado de la vía Maris, que era la ruta más corta, pero que era donde estaba la frontera entre las tierras egipcias y las tierras de los filisteos y que estaban en guerra, entonces Dios dijo, no, es que si los mando por ahí y ven guerra, se me asustan. Entonces también los mandó por otro lado para que no tuvieran contacto con la guerra. Pero ahora la estrategia cambiaba. Moisés había estudiado con los mejores estrategas en Egipto. Recordemos que él era nieto del faraón. Así que formuló una estrategia, pero aquí el pueblo tiene que ser parte activa de la batalla. Hay momentos donde Dios nos va a librar de la batalla, pero hay momentos donde tenemos nosotros que ir a luchar, que tenemos que ir a hacer, que tenemos que movernos, que tenemos que caminar, que tenemos que hablar, no nada más sentarnos a esperar y ver lo que Dios hace, porque esa es la parte fácil y eso es lo que siempre queremos. A veces decimos, aquí estoy esperando a que Dios haga. Aquí estoy esperando a que Dios me dé un trabajo. Aquí estoy esperando a que Dios me dé, pero aquí estoy sentado. Y a veces Dios dice, sí, ya te tengo tu promesa ya, pero tienes que moverte, ¿verdad? Que lo habían visto la semana pasada. Tienes que hacer, pero también tienes que luchar. Tienes que ser parte de esto, no solamente ser un espectador. ¿Okay? Es la primera vez que se habla de Josué, que luego se convierte en sucesor de Moisés. Muy posiblemente Josué tenía un poco más de conocimiento en batalla que otros. Entonces Moisés le pide que tome a algunos hombres para que vaya a luchar contra el ejército. Se imaginan que sería, agarre a algunos y vaya a luchar contra aquel ejército. Moisés realmente estaba confiado de que la batalla, así como la había ganado antes Dios, esta batalla también sería ganada. Pero volvemos a lo mismo. No era que el pueblo había hecho algo, sino que lo estaban atacando y Moisés sabía que Dios iba a defender a su pueblo. Entonces le dice que haga, vaya, no le dio un ejército, le dijo, sal a pelear. ¿Ok? Seguro dijo, bueno, si pienso que si le hubieran dicho, mira, toma de los 2 millones, toma 500,000 hombres y sal a luchar para ganar esa batalla, al final, si lo hubieran ganado, hubieran dicho, vieron qué cargas que somos los israelitas. Vieron que, no, es que somos los mejores. Y Dios le dijo, Moisés le dijo, toma algunos hombres, porque él estaba confiando en que Dios sí caminaba con ellos. Entonces, utiliza una estrategia diferente. Utiliza la vara y en vez de usarla para agarrar a garrotazos a todos los amalecitas, ¿verdad? Digo, en lugar de decir, bueno, vámonos y aquí vamos dando garrotazos a todo el mundo, dijo, esta vara va a tener una función diferente. La he usado para golpear la piedra, la he utilizado para abrir el mar, la he utilizado para golpear el Nilo en una de las pruebas que hubo en Egipto, pero hoy va a ser algo diferente. ¿Ok? Y entonces
la utilizó como un símbolo de conexión a Dios, con Dios. ¿Okay? Entonces Moisés estaría en un monte donde pudiera ver la batalla, pero también donde lo podían ver a él. Subió con Aarón y Hur. Aarón, recordemos que era el hermano de Moisés, y se dice que Hur era el cuñado, el esposo de María. ¿Se acuerdan que le habíamos visto que ella, después de cruzar el Mar Rojo, llegó y tomó un pandero y bailaba y todo el asunto? Entonces, estas dos personas suben. Los amalecitas realmente atacaron de forma, vamos a decirlo así, de forma sucia. ¿Okay? No atacaron de frente, no atacaron, no avisaron, sino que simplemente llegaron y llegaron por detrás. Vean en Deuteronomio 25, 17, 18. Aquí está contando acerca de esta batalla. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Ahí iban caminando y te desbarató la retaguardia, o sea, llegó por detrás de todos los débiles que iban detrás de ti. Iban niños, ancianos, y llevaban carretas, llevaban las ovejas, llevaban ganado. Entonces, generalmente todos los que iban atrás eran los que iban más lento. Dice que los amalecitas llegaron por detrás. Dice cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces los amalecitas atacaron por la retaguardia, sabiendo que eran los más débiles, sabiendo que ahí podían robar, podían hacer un montón de cosas, podían hacer daño al pueblo. Entonces, sigue diciendo en Éxodo 17:11, mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaba los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron unas piedras a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de los amalecitas. Aquí podemos ver, dice que cuando levantaban las manos, cuando estaban conectados con Dios, iban ganando. Pero cuando bajaban eso que los conectaba con Dios, iban perdiendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué lo conecta usted con Dios? ¿Qué nos conecta con Dios? Y aquí quiero que aclaremos algo. Nunca utilicemos cosas, objetos o personas para tener una conexión con Dios. ¿Verdad? No es que ahora usted va a agarrar una vara y va a decir, cada vez que ore voy a levantar la vara. No, o sea, no hagamos objetos, ídolos de objetos, ¿verdad? Pero aquí Moisés lo estaba utilizando como una señal de que cuando levantaba las manos, estaba ganando porque ellos creían en Dios, pero cuando las bajaban, ellos perdían. Entonces, aquí Dios les estaba diciendo, ¿quieren ver si yo estoy con ustedes? Genial. Levante sus manos y va a ver cómo yo estoy con usted. Pero en el momento en que usted se aparte, en el momento en que usted baje, en el momento en que usted esté aquí, va a ver cómo las cosas van a ser diferentes. A mí me llama mucho la atención que cuando la gente está en pruebas, una de las primeras cosas que hace es que se va de la iglesia. Se sale de su grupo paz, deja de orar, deja de leer la palabra y está quitando todo aquello que le ayuda a tener esa conexión con Dios para usted ganar la batalla. Entonces bajamos nuestras manos. Sí, sé que es cansado a veces en estas batallas, pero necesitamos todavía tener esta conexión con el Señor. Estamos en una batalla y en una batalla no hay descanso. Entonces, tenemos que entender que cuando yo bajo mis manos, cuando yo dejo de tener esta conexión con el Señor, Satanás va a ganar la batalla en mi vida. Pero cuando yo llego y estoy ahí y tengo esa conexión con el Señor, la batalla va a ser ganada. Como les decía, puede ser cansado. Y por eso es que también entonces estaban Aarón y Hur, que dicen que Moisés se cansó. Entonces le pusieron unas piedras y ellos le sostuvieron sus manos. Pero vean lo interesante, no reemplazaron a Moisés. No fue que le dijeron, Moisés, dame a mí la vara y yo sigo. No, la responsabilidad era de Moisés.
Las otras personas eran apoyo, pero la responsabilidad de luchar, la responsabilidad de tener esa conexión es suya y mía con el Señor. No podemos tener a alguien que sea nuestra conexión con Dios. Yo no puedo decirle a alguien, mira, sustituíme en mi conexión con el Señor. Yo no puedo decirle a alguien, mira, voy a dejar de orar por mis necesidades, puedes vos orar por mis necesidades porque ya yo me cansé, entonces ora vos por mí. A mí me hace gracia la gente cuando me dice, Ronnie, ¿usted puede orar por mí? Y le dije, sí, me dice, es que Dios a usted lo escucha más que a mí. Y siempre le digo, no, a ver. La misma distancia entre Dios y yo, la misma distancia que usted tiene con el Señor. Y a mí, como me escucha a mí, lo escucha a usted. Entonces, tenemos que entender de que no podemos alejarnos del Señor, pero que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de estar ahí conectados con Dios es mía. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo exactamente Moisés, pero muy posiblemente estaba clamando a Dios, orando a Dios. Él sabía que Dios era el que estaba ahí. Y él cada vez que llegaba y levantaba y clamaba a Dios, pero se cansaba y llegaron estos dos a levantarle las manos. Qué importante es tener personas a nuestro alrededor, que cuando nos cansemos podamos llegar y sentir que nos levantan las manos, que dicen, no, a ver, vamos, seguimos orando. Pero es que ya tengo, no, a ver, hoy vamos a seguir leyendo Filipenses, a ver, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué? Y a ver, ¿y cómo vas? ¿Verdad? Ese tipo de personas las necesitamos en nuestra vida. Así que rodéese de personas que sean de bendición para su vida, que realmente aporten a su vida y que también tengan una relación personal y profunda con el Señor, para que le ayuden a seguir ahí manteniéndose. Entonces, dice que se le cansaron las manos, ellos estuvieron ahí. Dice que lucharon hasta el último momento. Ellos estuvieron ahí en todo momento. La batalla dice que duró hasta al final del día. O sea, fue una batalla dura, fue una batalla larga, porque prácticamente podríamos decir que empezó desde la mañana hasta que anocheció. Y el pueblo de Israel ganó la batalla. Entonces, y dice, el ejército malecita fue aplastado. Cuando habla de aplastado fue casi que exterminado. O sea, realmente fue una batalla contundente. Y sigue diciendo en Éxodo 17:14, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo. ¿Ok? Entonces, te voy a decir, escribe lo que pasó, escribe todo lo que sucedió aquí, para que quede un recuerdo perpetuo, para siempre, para que se mantenga en el tiempo. Pero vean, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, aquí me surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué léeselo en voz alta a Josué? ¿Por qué no al pueblo? ¿Por qué no a todos? Muy posiblemente porque desde ese momento Dios estaba preparando a Josué para lo que iba a venir. Entonces, cuando le dice, escribe esto, lo que logramos el día de hoy, dáselo a Josué, porque también, a ver, a pesar de que Moisés estaba orando, Josué tuvo que ir a la batalla. A pesar de que Moisés estaba ahí, Aarón y Hur le sostenían las manos, pero Josué estaba dándose con espada a golpes y estaba en media batalla. Y Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, lo que hiciste no fue en vano. Lo que hiciste tuvo frutos. Así que le estaba dando un mensaje directamente a Josué, al que estaba luchando, al que estaba en medio de la batalla y al que ganó con sus hombres la batalla gracias al Señor y gracias a que Moisés estaba ahí. Entonces vean que también tenemos que tener este balance. Está la oración y está la lucha. Yo no puedo, si yo lucho sin la oración, muy posiblemente me va a ir mal. Pero si yo oro, pero no voy a la batalla, no me voy a mover, nada va a suceder. Entonces tenemos que tener las dos cosas. Tenemos que estar luchando, pero también tenemos que estar orando. Y tenemos que estar orando para poder ir a luchar.
Entonces, no descuide ninguna de las dos cosas. Prepárese para las dos cosas, porque usted puede prepararse para orar, pero si usted no está preparado para luchar, le va a ir muy mal también. Entonces, por eso es que la Biblia habla inclusive de la armadura y un montón de cosas, porque tenemos que prepararnos para esta batalla, que Dios va con nosotros, que Dios nos acompaña, que vemos como Dios realmente respalda, pero nos toca a nosotros. Entonces, el mensaje se lo recordaría a Josué inclusive más adelante, que dice Éxodo 17:15, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Ya habíamos visto anteriormente, cuando estaban en Mara, que Dios cambió el agua amarga en agua dulce y que los estaba purificando y todo el asunto, y era Jehová Rafa, el Dios que sana, ¿verdad? Porque estaban en un proceso de sanidad. Ahora vemos otro nuevo nombre, que los nombres de Dios son las formas en que Dios se relaciona con la gente y la gente decía, ok, Dios es así, resalta características de Dios. Y Dios Nisi es estandarte. Un estandarte es una insignia con algo distintivo que era llevado por los caballeros al frente de la batalla para que sus enemigos los identificaran y supieran con quién iban a luchar. Entonces, cuando dijeron, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, es que cuando yo voy a la batalla, la gente sabe quién está a mi lado. La gente sabe quién lucha conmigo. La gente sabe que soy yo el que voy a luchar, pero que está Dios respaldando ahí detrás de esa batalla. Entonces, Dios tiene que ser nuestro estandarte, pero tiene que ser visible. Yo no puedo tener a Dios como estandarte atrás. Yo no puedo tener a Dios como estandarte escondido. Yo no puedo tener a Dios como estandarte guardado. Tiene que ser visible. Cuando la gente nos ve, ve a Dios. Cuando la gente nos ve, dice, ahí viene un hijo de Dios. ¿Eso es lo que está viendo en nosotros o qué ve? O hasta que uno le dice, ah, no, pues es que yo soy cristiano. Ay, ¿en serio? ¿Verdad? Y a veces la gente ni nos cree. Pero cuando nosotros decidimos que Jehová es nuestro estandarte en la batalla, la gente va a decir, ¿sabes qué? En esa prueba a esa persona le va a ir bien porque yo sé que Dios está ahí. Se ve que Dios está con esa persona. Dios tiene que ir delante de nosotros, pero tiene que ser algo visible. Entonces, no era como que Israel era el estandarte, Moisés no era el estandarte, Josué no era el estandarte, era Dios el estandarte. Entonces pudieron ver que Dios realmente estaba con ellos. La pregunta de, ¿está Dios con nosotros o no? Dios se las contestó y les dijo, sí, porque cuando estoy con ustedes las batallas son ganadas. Si yo no estuviera con ustedes, les puedo asegurar que los amalecitas los hubieran derrotado. Pero sí, estoy con ustedes, luché con ustedes y vieron que la batalla fue ganada porque yo estaba con ustedes. Entonces, esto les daba también como esa identidad, ¿verdad? Esta es la parte también de un estandarte, da identidad. Y termina Éxodo 17:16. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor y ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y vamos a ver que los amalecitas, bueno, buena Biblia, los amalecitas estuvieron por mucho tiempo. Balaam profetizó la ruina de Amalek en Números 24:20. 100 años después, Saúl peleó contra Amalek en 1 Samuel 14:48. Dios pide a Saúl que mate a todos los amalecitas, pero Saúl deja vivo al rey de Amalek y esto fue inclusive el inicio de la perdición de Saúl. Y se dice que los últimos días de los amalecitas fue con Ezequiel en Primera de Crónicas 4. Y aquí termina esta parte del camino, donde yo creo que el Señor nos ha enseñado lo importante. A ver, recapitulemos un poco. Dios nos sacó de Egipto, nos saca de Egipto, de nuestro Egipto, de lo que usted, para lo que usted sea su Egipto, y nos dice que tiene algo mejor. Ahora nos va a llevar por un proceso, por un camino, no por el camino más fácil.
sino por un camino de transformación, donde vamos a ver su mano proveedora, donde vamos a ver que Él nos acompaña, que Él nos cuida, pero vamos a ver que también Él está con nosotros y que realmente este camino sin Dios no lo vamos a lograr. Yo no puedo pretender tener o querer la bendición de Dios, la promesa de Dios. Yo no puedo llegar a la promesa de Dios, al lugar, a la tierra, sin haber caminado con el Señor todo ese momento. Porque muy posiblemente nos quedaremos a mitad de camino. Muy posiblemente nos quedaremos en un Elim, donde todo es bonito, y estaremos diciendo, uy, si es que aquella promesa que me dio Dios, lástima que nunca caminé, nunca seguí por esa promesa, porque Dios realmente sí quiere que obtengamos sus promesas. Pero está en nosotros ese proceso, ese caminar, ese movernos. Y yo creo que una de las cosas que personalmente aprendí de este capítulo es saber de que Dios ya está conmigo. No cuestionar en ningún momento, aunque esté pasando por momentos difíciles, no llegar a decir, Señor, pero ¿estás o no estás conmigo? Es decir, estoy pasando por este proceso, estoy pasando por esto. Sé que el Señor está conmigo. Y ahí es donde les puedo asegurar que usted va a ver cosas impresionantes, cada día nuevas cosas, porque a veces también nos quedamos con las cosas del pasado, con lo que Dios hizo, pero Dios les proveía todos los días y Dios les daba cosas nuevas y veían su poder nuevo todos los días. Entonces, vemos cómo realmente el pueblo va aprendiendo. Pero lo importante es, ¿estamos aprendiendo? ¿Estamos nosotros también tomando esta palabra para transformar nuestra vida? Porque si no lo hacemos, eso es una historia bonita y hasta ahí quedó. La palabra de Dios es para transformar nuestra vida. Así que utilice lo que está aprendiendo para tomar decisiones, para cambiar su vida, para que pueda ir cada vez más de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la próxima semana seguimos con un nuevo capítulo. Vamos a saltarnos un poco. Ahí después les voy a contar por qué. Vamos a saltarnos un par de capítulos, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo son los eventos en medio de esto. Y ya después vamos a ver cuando la próxima semana, cuando llegan al monte de Sión, y se acuerdan que Dios dijo, bueno, cuando esta será mi señal, que ustedes me alabarán aquí y sabrán de que yo los saqué de Egipto, que ya está en el monte de Sión, o van a llegar al monte de Sión y van a ver lo que va a suceder. Entonces, como siempre, déjenme sus comentarios, pongan qué les pareció, qué les habló el Señor, cuál fue su versículo favorito o su parte de este capítulo favorito, porque así todos vamos aprendiendo juntos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana.